Hola, espero que te encuentres estupendamente. Y hoy vamos a ver les verbes pronominaux, los verbos pronominales, que se llaman así, lógicamente, porque necesitamos un pronombre personal. Recuerda también que tienes mis otros vídeos, como siempre te digo, que te van a ayudar a profundizar y a mejorar tu gramática y también te van a ayudar, por lo tanto, a cuando tengas que hacer el examen B1, B2 de Cambridge y B1, B2 de Delft. O simplemente si quieres mejorar la comprensión y comunicación del idioma. Y para eso también tienes mi ayuda con mis clases. Y ahora vamos directamente a ver los verbos como por ejemplo se marier. Recuerda que muchos verbos van a tener, por ejemplo, yo puedo decir que el próximo año caso a mi hija, por ejemplo, o puedo decir que yo me caso o que mi hija se casa en este caso. Bien, en este caso funcionaría, como ves, como un nombre pronominal o no necesito utilizar el pronombre porque ya tengo que se casa aquí en mi hija, ¿vale? Yo caso a mi hija el próximo año, ¿vale? Entonces, no es que la case yo directamente, pero entendemos lo que quiere decir esa frase cuando decimos eso. Vale, entonces en este caso estamos hablando de marier. Marier es un verbo que acaba en ER, es un verbo de la primera conjugación. Si no te acuerdas, vete a los vídeos anteriores y recuerda siempre que insisto en que cuando tengas cualquier duda, vete a lo que es internet con el conjugador de verbos. Puede ser cualquiera de los dos que yo te he puesto o si tienes algún otro que te funciona, utiliza lo que te funcione. Y no trabajes nunca de cabeza hasta que no lo tengas, mientras no tengas ninguna duda, estés seguro 100% y lo digas de forma que sepas que es así porque sabes cómo escribirlo, sabes cómo se pronuncia, sabes cómo es exactamente y cómo se conjuga. Y cuando llegas a ese punto es porque realmente lo tienes fijo en tu cabeza. Si dudas es que realmente no está. Con lo cual, velo todas las veces que necesitas y apúntalo, que también el escribir te va a ayudar mucho. Vale, estos son verbos simplemente de los de la primera conjugación. Quitamos ER y me quedo en Marie. Bien, y a partir de ahí añadimos lo que siempre decimos y que seguro que ya sabes a estas alturas, que es ESE, ONS, ENT. Y como siempre repito, así es como lo escribo, obviamente no es como lo pronuncio. Bien, y delante vamos a poner lo que es el pronombre. Vale, entonces en estas tres primeras y en esta, fíjate que tengo simplemente la E, bien, y le pongo la M, la T y la S, que en este caso el C va a ser igual tercera persona singular que la tercera persona de plural. Y como te habrás fijado ya también en el nous y en el vous se repite, va a ser exactamente el mismo nous y el mismo vous. Si vamos viendo uno por uno, en la primera, fíjate que digo je me marie, y es igual que en castellano o que en español cuando decimos yo me caso. Vale, tu te maries, que además fíjate que es la misma T, TT, tu te maries, tú te casas, la misma T que en español, il se marie, él se casa, elle se marie, ella se casa, on se marie. El on sabes que equivale a nous, ¿vale? Por ejemplo, si dices, on se marie le 5 septiembre, nos casamos el 5 de septiembre. Pero ojo, recuerda que el on pertenece a tercera persona de singular. Lo que no puedo es mezclar esto y coger esto o coger el on y meter esto, ¿vale? Aunque tenga el mismo significado, puedo utilizarlo, pero cada uno, bien, con la conjugación que le corresponde. O también el on, sabes que es algo impersonal. Por ejemplo, podríamos decir una frase como en Afrique on se marie très jeune. Imagínate, en África se casan muy jóvenes, en el sentido del on de forma general. La gente se casa joven, bien, en este sentido. Entonces, nous nous marions, nosotros nos casamos, ¿vale? En este caso es el nous, es exactamente el mismo, lo repito. Vous vous mariez, usted se casa, acuérdate que también es vosotros os casáis o ustedes se casan. Il se marie, elle se marie. Lo que decimos siempre aquí, ENT, no lo pronuncio donde paro, aquí. Il se marie, ellos se casan, ellas se casan. Fíjate que esto es exactamente igual que en castellano, ¿vale? Nosotros nos casamos. Pasa que en este caso es un nous, vosotros os casáis y es un vous. Bien, verbo se lever. Lo mismo en este caso, ¿qué hago? Es un verbo en ER, quito, me quedo con la raíz y hago lo mismo de siempre. ES, ONS, ET, ENT, es decir, bien, ¿qué pasa en este caso? Lo que son los
El métese es lo mismo, nous, vous y se. Bien, ¿qué pasa? Este es un verbito de aquellos que decíamos que a veces había algunas pequeñas irregularidades. No para hacerlo, el hacerlo lo podrías hacer sin ningún problema, pero en este caso, si te acuerdas, había en algunos verbos que el infinitivo no tenían acento y después en estas tres primeras personas cogen el acento, no el agudo, sino el grave, el que es como te decía, que bajabas un poquito, y también en la tercera persona del plural. Entonces sería je me lève, tu te lèves, il se lève, elle se lève, on se lève, nous levons, acuérdate que es el nous y luego se repite el nous levons, vous levez, il se lève. Bien, y alguna frase, por ejemplo, sería je couche ma fille, que es lo que te decía antes, et je me couche. Yo acuesto a quien, a mi hija, y yo me acuesto. Ojo, porque lo que siempre te insisto y siempre te repito, no pienses porque en tu idioma se diga de una forma, automáticamente tiene que ser igual la estructura en otro idioma. Siempre, siempre, siempre piensa en el idioma en el que estás hablando. Es mucho más fácil, no te complicas la vida, ¿vale? Y tienes más control. Entonces, en español traduciríamos yo acuesto a mi hija. Ya ves que aquí no es un objeto indirecto porque no hay una preposición. Yo digo je couche quelqu'un, acuesto a alguien, pero directamente digo acuesto a alguien, es decir, acuesto mi hija, no pongo esa preposición. Pero nosotros obviamente, si yo lo traduzco a mi idioma, lo que no puedo decir acuesto a mi hija, porque diría, uy, ¿qué pasa? ¿Tú eres de afuera? ¿No sabes que aquí se dice a mi hija? Lo estaría diciendo de forma incorrecta en mi idioma, ¿ok? Bien, otro ejemplo, il ne se lève pas tôt, él no se levanta temprano. Cuando tenemos este tipo de verbos, por ejemplo, en esta frase, nous ne nous connaissons pas bien. Vale, nosotros no nos conocemos bien. En este caso no estoy hablando de que no nos conocemos, como dice aquí, l'un l'autre, el uno al otro, ¿vale? Pero también puede referirse a un grupo cuando digo les politiciens s'insultent. Los políticos se insultan que les uns les autres, unos a otros, ¿vale? Bien, y luego hay muchas construcciones pronominales. Bien, por ejemplo, tenemos algunas que te he puesto aquí. Se promener, s'arrêter, s'amuser, s'ennuyer, s'améliorer, se tromper, s'intéresser, s'occuper, se moquer, se souvenir. Vamos a ver ahora ejemplos, no te preocupes. Y acuérdate lo de siempre. Aquí tengo una vocal. Cuando tengo vocal, como pasa en estos casos, ¿vale? Lo que voy a poner es el apostrofito. Bien, todas como acaban en ER, menos souvenir, vamos a ver ahora también, sería muy fácil. Vamos a hacer el quitar ER y dejo la raíz. Y después estos verbos sería exactamente conjugarlos como vimos en los vídeos anteriores. Tampoco había ningún problema. Bien, en este caso, lo que he puesto aquí son estos verbos que tienen alguna pequeñita, de los ejemplos que he dado, algunos que tienen pues estos pequeños cambios, porque el resto sería cogerlo tal cual, ¿vale? Por ejemplo, s'amuser, ¿vale? Pues cojo, quito la R y sería je m'amuse, tu t'amuses, il s'amuse. Nous nous amusons, vous vous amusez, il s'amuse, elle s'amuse. Bueno, la tercera persona sería il, elle, on. Ok, entonces, solo he puesto estos tres para que veas algunos pequeños cambios, como lo que hemos dicho antes. Por ejemplo, quito la R, dejo la raíz, y en este caso nos pasa como el verbo que hemos visto anteriormente, que en el infinitivo no tiene acento, pero en las tres primeras personas y en la tercera del plural coge ese acento. De nuevo ese acento, ¿vale? El grave. Entonces, je me promène, que sería yo me paseo, tu te promènes, tú te paseas, elle se promène, on se promène, nous nous promenons, vous vous promenez, il, elle se promène. Acuérdate cuando se promène es como je me promène, pero el otro sería promenons, ¿vale? Ok, el verbo ennuyer, que en este caso habíamos visto bien que los verbos que acababan en Y, que tenían la U delante, esta Y se cambiaba en I. Pero recuerda que había también algunos verbos como el tipo payer que se aceptaba, en este caso, las dos formas. Es decir, lo puedo dejar esta Y o puedo transformarla, como sigue la regla, en I. Y en este caso es lo que cambia, que sería je m'ennuie, tu t'ennuies, il s'ennuie, ¿vale? O el s'ennuie o on s'ennuie. Nous nous ennuyons, voy a hacer
la unión. En este caso, fíjate también que como empieza por vocal y vocal, quitamos la E y ponemos el apostrofito. No digo je m'ennuie, porque realmente podría decirlo, pero es lo que decimos siempre. Siempre vamos a buscar formas que sean más cortas, más simples, sobre todo más fáciles de pronunciar. Entonces, en vez de decir je m'ennuie, de hecho tengo pronunciar dos es y me cuesta un poquito más. No es que no sean pronunciables, pero sí que hay una pequeña parada. Je m'ennuie es mucho más rápido. Lo mismo que pasa, t'ennuie, s'ennuie, ¿vale? Pero nous nous ennuyons. Aquí si dejamos ya la Y, porque lo que decíamos, el nous y el vous, en este caso, sí que se parecen a lo que es la raíz, ¿vale? Y dejamos esta Y. Nous nous ennuyons, vous vous ennuyez, il s'ennuie, ¿vale? O elle s'ennuie. Ok. Verbos como se souvenir, que viene como del verbo venir, ¿vale? En este caso acaba en IR. Bien, entonces estos verbos te acuerdas que, y si no, vuelves a repasarlos las veces que necesites, que muchas veces acaban en S, S, T, o si ya acababa en T, obviamente no se va a poner otra T, o si acaba en D, que es fuerte, pues se dejaría en D. Bien, y luego ons, et, ent, exactamente igual que tenemos estos tres. Bien, entonces quito la IR y me quedo con la raíz, con el radical, la radical que es la raíz, ¿vale? Y sería je me souviens, tu te souviens, il se souvient, elle se souvient, on se souvient. Nous nous souvenons, vous vous souvenez, il se, y en este caso como es un verbo de los que varían, souviennent. ¿Te acuerdas que había estos verbos donde la tercera persona cogía esta parte, ¿vale? Fíjate que es lo mismo y además añaden una N de aquí. Entonces, ils se souviennent, elles se souviennent. Es exactamente el verbo como el verbo venir. Si yo conozco el verbo venir, sé otros verbos que parten de la misma base. Sabría hacer el verbo devenir, ¿vale? Porque es lo mismo. Tiene la misma parte de venir. Con lo cual, esta parte, de hecho, si cojo el verbo, fíjate que es je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils, elles viennent. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora sí vamos a ver ejemplos, simplemente para que veas un poco cómo se usan y para que tengas esos ejemplos, esas frases que siempre te digo son muy interesantes porque te van a ayudar a saber cómo estructurar, a saber la significación y a que te sea mucho más fácil expresarte. Vale, por ejemplo, el primero sería je me promène dans la rue et je m'arrête devant les vitrines. Entonces, me paseo por la calle, fíjate que es por la calle, pero aquí es dans. ¿Por qué? Porque es como si estuviera, imagínate la calle que está llena de edificios, es como si estuviera dentro de la calle, en el sentido de que tengo algo que me está bloqueando por los sitios, por los lados, imagínate, por delante ahí. Entonces, no por delante para caminar, pero sí que voy a lo largo de, imagínate, una calle con edificios a los lados. Y me paro delante de los escaparates. Y fíjate que el devant ya es delante de, ¿vale? No puedo decir devant de les vitrines o devant des vitrines, porque de les nunca podría decirlo. Recuerda que tendría que abreviarlo, no es abreviarlo, sí, hacerlo más corto en el sentido de poner un DS, ¿vale? Lo meto junto, digamos. Bien, aquí me he dado cuenta de que he cometido, o sea, lo he puesto mal porque he cogido el infinitivo y no le he quitado aquí la R, ¿vale? En este caso, ¿ves? Inmediatamente me he dado cuenta de que esto está incorrecto. Eso es lo que tienes que darte cuenta tú. Vale, está claro que esto es un infinitivo. Vale, esto es una tercera persona porque tendría que quitar la R, que no la he quitado. Bien, entonces sería il s'amuse, ¿ok? Il s'amuse à taquiner sa sœur. Entonces, él se divierte, se lo pasa bien. Como taquiner es, fastidiando, ahí chinchando a su hermana. Bien, fíjate que en este caso nos tenemos... se divierte fastidiando, pinchando, ¿vale? Pero en francés sería s'amuse à taquiner. Necesito la preposición. Y entonces aquí nosotros lo traducíamos como eso, chinchando, metiéndose. Y fíjate que nos decíamos con su hermana. Pero aquí es taquiner, de nuevo, quelqu'un. No tengo la preposición, ¿vale? No digo à taquiner à sa sœur, ¿vale? Ok. Je ne m'ennuie jamais avec vous. Me di cuenta que no pronuncié el ne. Ojo, cuando la gente habla que de una forma familiar, digamos, ¿vale? Muchas veces vas a ver que se comen el ne. No todo el mundo. Gramaticalmente tú ponlo porque además se necesitaría poner. Pero muchas veces luego al hablar hay gente que en plan familiar
quita esto. ¿Por qué sé que es una negación? Porque tengo esta, tengo la segunda parte de la negación. En vez de decir je ne m'ennuie jamais, te dirán je m'ennuie jamais, ¿vale? Por rapidez, simplemente. Entonces, je ne m'ennuie jamais avec vous. Nunca me aburro, puede ser lo que siempre te digo para traducir el vous, con usted, con ustedes o con vosotros. Ce vin s'améliore avec l'âge. Este vino mejora con la edad. Fíjate que en este caso nosotros diríamos, no utilizaríamos un verbo pronominal, diríamos mejora, pero ellos utilizan un verbo pronominal cuando nosotros no lo hacemos, ¿vale? Tout le monde peut se tromper, todo el mundo puede equivocarse. Elle s'intéresse à tout, ella se interesa por todo. Fíjate de nuevo, la preposición, nosotros decimos se interesa por todo, pero ellos la preposición que utilizan después de s'intéresser a lo que sea, ¿vale? Y recuerda también, importante, que cuando escribimos tenemos cuidadito, no nos olvidamos de poner lo que es el acento, ¿ok? Porque si no, esto sería tercera persona del verbo avoir, ¿ok? No sería una preposición. Ne vous occupez, y fíjate que he hecho una liaison, la S lo he metido aquí, he pronunciado un vous, y luego aquí como es una Z, s'occuper. Ne vous occupez pas de cela, es no se ocupe, no se encargue, es como también un poco como no te preocupes de eso, ¿vale? Ya me encargo yo. Entonces, ne vous occupez pas de cela, la proposición en este caso es un de. Si lo traduces como no se ocupe de eso, pero si lo traduces un poco como no te preocupes por eso, de todas formas, acuérdate que la preposición es un de, ¿vale? Occuper, se ocupe de quelque chose, ocuparse de algo, como decimos nosotros en castellano, ¿vale? Encargarse de algo. Les enfants se moquent de son allure. Los niños se burlan de son, en este caso allure puede ser como la velocidad, como cuando caminas, por ejemplo, el paso que vas, pero en este caso se refiere a el aspecto. Entonces los niños se burlan de su aspecto. Bien. Et je me souviens de cette rencontre. Me acuerdo de este encuentro, del encuentro que he tenido con una persona. Rencontré puede ser que lo encuentras por primera vez, o puede ser que te encuentras al azar, por casualidad, o que lo encuentras porque te has quedado pues, con una persona que has quedado con ella, o puede ser eso, que es la primera vez que encuentras a alguien. Entonces me acuerdo de este encuentro, del encuentro que tuve con esta persona, ¿vale? Y aquí lo vamos a dejar. Lo que siempre te digo, sigue insistiendo, sigue haciendo poquito a poquito, porque poquito a poquito vas a llegar muy lejos. Y estoy seguro que a estas alturas ya has aprendido muchísimas cosas y todavía vamos a ver muchas cosas más y tienes muchas más cosas por aprender. Así que sigue viendo los vídeos, sigue viendo cualquier cosa que te ayude, tanto escuchando como leyendo. Te insisto que todo eso ayuda muchísimo. Y también sabes que me tienes aquí para, además de ayudarte a través de mis vídeos, a través de mis clases. Así que mucho ánimo, a seguir y nos seguimos viendo. Venga, chao, chao, cuídate mucho.